Hola, muy buenas tardes para todas las personas que se conectan con nosotros a nuestros lunes de la salud. Como siempre, agradecerles por hacer parte de la programación de Campestre Virtual, pensada y diseñada para todos ustedes. Hoy con un tema bastante interesante, pero antes también queremos agradecer, como siempre, a nuestra junta directiva y su presidente Gonzalo José Oliveira, a nuestro gerente Rolando R. Rojas por apostarle a todo este proceso donde nos sentimos cerca de corazón a través de todos estos temas. Así que bienvenidos. Hoy tenemos, como les decíamos, un tema muy interesante y es cómo cuidar nuestra fertilidad, y esto con el propósito de brindar consejos que ayuden a cuidar justamente la fertilidad tanto en hombres como en mujeres. Y para este tema nos acompaña el doctor. Por aquí les vamos a contar un poquito de su hoja de vida. El doctor Luis Carlos Hincapié, él es médico de la Universidad del Valle, en pregrado y posgrado, especialista en ginecología, con un fellow en biología de la reproducción e infertilidad de la Universidad de Alabama, fundador junto con otros colegas de la Unidad de Medicina Reproductiva de la Clínica Imbanaco Grupo Quirón Salud, con más de 20 años de experiencia en este tema, así que es la persona indicada para estar hoy en esta tarde con nosotros hablando de la fertilidad. Antes de darle paso al doctor, queremos compartir con ustedes también la programación que tenemos para hoy, nuestros lunes de ciclo de conferencias de arte. Hoy regresamos con estos temas y estará nuevamente nuestro conferencista Juan Carlos Londoño con un tema muy interesante para todos ustedes, y es el impresionismo, una nueva ventana de percepción de la realidad. Así que esto es a partir de las 6 de la tarde. Están todos invitados para que nos conectemos nuevamente después de nuestra conferencia de salud. Ahora sí, le damos paso al doctor Luis Carlos Hincapié para que nos cuente, para que nos vaya adentrando en todo este tema tan interesante. El doctor nos decía antes de iniciar con la conferencia que podemos hacer preguntas en medio de todo lo que es la charla, no necesariamente esperar hasta el final, sino que cualquier duda que surja pueden levantar la mano y pueden hacer la pregunta, y ahí entre todos vamos conociendo acerca de esta información tan relevante. Doctor, buenas tardes y gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes, Lorena. Muchísimas gracias por tenernos en cuenta para tratar de difundir, como tú muy bien lo dices, esta circunstancia que hace de la reproducción y la fertilidad en la mujer un tema muy, pues en estos momentos tan difíciles que vive el país y particularmente en nuestra ciudad, pues la gente no está pensando específicamente en tener hijos. Esto básicamente lo desestima, pero con toda seguridad esto lo vamos a superar. Y va a llegar el momento en que muchas mujeres jóvenes van a desear definir cuál es el momento ideal para iniciar la búsqueda de su embarazo. Y eso se trata, una charla sencilla. Voy a intentar ser lo más clara posible porque pues la reproducción tiene que ver con la endocrinología reproductiva y tiene que ver con temas de salud que son un poquito complejos, pero trataré de hacerlo lo más fácilmente posible. Entonces, ¿puedo empezar? Bueno, la charla claramente se trata de prevención de fertilidad, que es el tema central que me pidieron. Lo hice solamente en mujeres. En hombres el hombre es muy fácil de evaluar. Básicamente con el espermograma es suficiente, pero es claro que también hace parte importante. Hay una tendencia de la fertilidad en el siglo XX, desde los finales del siglo XX, y mucho más marcada en el siglo XXI, donde las mujeres toman la decisión de tener hijos, de tener menos hijos. La mujer, junto con la llegada de los anticonceptivos orales, que el primer anticonceptivo fue en 1960, logra lo que sería una liberación, digamos, y cambios en las normas sociales que han llevado a la mujer a obtener posiciones tan altas o más altas que las que logran los hombres, y ya no hay diferencia de género en los logros, en los logros académicos, logros profesionales. Y esto hace que la mujer posponga las posibilidades o postergue la búsqueda de sus hijos o de su hijo a edades más tardías. Hay un envejecimiento de la población, no solamente porque hay menos nacimientos, sino porque hay disminución de la mortalidad de los adultos. Y hoy en día, esta es una estadística del 2014,
el 15% de los primeros nacimientos ocurren en mujeres mayores de 35 años. Esto hace pues que las edades reproductivas anteriores de nuestras madres y de nuestras abuelas, pues si tengo en el auditorio mujeres jóvenes, pues de sus abuelas era la mujer se embarazaba alrededor de los 20, en la década de los 20, y casi todas habían terminado su maternidad en los primeros años de la década de los 30. Esta es una visión de la fertilidad en la pareja y está condicionada con la edad. O sea, la edad entre la mujer es lo más importante. El porcentaje de falla de una mujer que esté entre 20 y 24 años es 6% nomás. O sea, el 94% de las mujeres menores entre 20 y 24 años se embarazan sin ningún problema. Entre 25 y 29, esa probabilidad es del 9%. Disminuye al 15% de probabilidades de falla, aumenta, perdón, la probabilidad de falla en el siguiente quinquenio de 30 a 34, y allí se duplica en el siguiente quinquenio y se vuelve a duplicar y un poco más entre el quinquenio de los 40 a los 44. O sea, claramente la edad, como lo voy a mostrar en las siguientes diapositivas, es fundamental. Este es de donde estoy mostrando aquí, es el nacimiento. La formación de los huevitos aparece básicamente en la 5ª semana de gestación. O sea, cuando un bebé femenino está dentro del útero de su mamá, empieza a formarse por multiplicación, y la gran multiplicación se da hasta la semana 20. Ahí se han formado casi todos los óvulos, como lo voy a mostrar en la siguiente diapositiva, y de ahí en adelante hay una disminución inadvertida, irreparable, inevitable de óvulos cuando ya pasamos de ovogonias, que son las células primordiales, a ovocitos. Hay una disminución de ovocitos hasta que aquí sucede el nacimiento, y después esta caída, que la voy a mostrar más claramente en la segunda mitad, es la caída que sucede después del nacimiento. La mujer nace con 2 millones de óvulos, 1 o 2 millones de óvulos, de acuerdo a su capacidad reproductiva, y de ahí en adelante las células germinales se van perdiendo y no pueden ser reabastecidas durante la vida. Hay un declinar progresivo desde el nacimiento hasta la menopausia. Y aparte, no solamente disminuye la cantidad de óvulos, sino que disminuye la calidad de los mismos. Y la mujer pierde su capacidad reproductiva a medida que envejece. Esta es una gráfica ya desde el nacimiento, ya desde los 0, 10, 20, 30. Vemos cómo esto es 10 a la 5, o sea, 300.000, 400.000 óvulos van disminuyendo muy lentamente, y lo que yo quiero que aprecien en esta diapositiva es que hay rangos superiores, rangos medios y rangos inferiores, pero todo se distribuye como toda curva de distribución normal. Así como un niño puede ser alto, una talla mediana, o puede ser bajito para su edad. Esta foto nos muestra cómo es el ovario de una niña al nacer con una gran cantidad de óvulos, los 2 millones. A los 25 años sí logran ver la disminución tan marcada que tiene, pero uno encuentra en este corte, en cada ovario, uno puede encontrar 9 o 10 o 10 folículos primordiales, que estos no se ven sino en microscopía. Y esta foto en la mujer en 50 años, la mujer ovula perfectamente hasta la edad de la menopausia, hasta que se mantengan sus ciclos regulares, pero la capacidad reproductiva se disminuye. Esto es lo que llamamos el reloj biológico, el tic-tac, que va disminuyendo lentamente, y como lo mostraba en esta gráfica, la disminución se acelera a partir de los 30. Voy a mostrar la gráfica de fecundidad ahora, cómo este reloj biológico tiene como solución la preservación de fertilidad, que es el tema central de cómo podemos tratar en algunas circunstancias, poder postergar la búsqueda de embarazo a edades más tardías.
Para esta circunstancia quiero hacer una definición de una palabra que ya la utilicé, que se llama fecundidad, que es la probabilidad de lograr un embarazo en un espacio de tiempo. Es el porcentaje de mujeres que logran un embarazo en un ciclo menstrual sin protección. Esta posibilidad, que se llama fecundidad, disminuye de manera significativa desde los 30 y se hace más evidente desde los 37. Esta curva, en este lado de las abscisas, tengo el porcentaje de pacientes que se embarazan cada mes, y a partir de los 22 años, digamos que está hecho este estudio que ha sido reproducido en varios otros estudios, y más o menos hasta los 30, más o menos el 25% de las pacientes completamente normales, sanas, se embaraza cada mes. De allí en adelante, entre los 30 y los 35, hay un declinar relativamente lento, y ese declinar se hace mucho más marcado después de los 37, 38 años, llegando a posibilidades muy bajitas. Lo vamos a expresar luego, y se cruza con otra curva que es la posibilidad de pérdida gestacional o de aborto, que se cruzan las curvas alrededor de los 37 años y medio o 38. Entonces la mujer, a medida que avanza la edad, tiene más probabilidad de aborto. Las células germinales solo proliferan en el estado del embrión, o sea, en útero, en el feto hasta las 20 semanas. Y todas las células están detenidas o retenidas en la profase de la primera división meiótica en los óvulos, en los ovarios de la mujer. Y aquí dice 1 millón, pero pueden ser 2 o pueden ser 500.000 al nacer. Y cuando la mujer está adolescente, lo repito, esta diapositiva me gusta mucho porque son 300.000 o 400.000 óvulos en la adolescencia, y en la menopausia ya quedan 1.000, cuando ya hay falla menstrual, digamos. Esto es de nuevo para hacer el aplazamiento de la fertilidad, como lo decía, hasta que la mujer logre una estabilidad financiera y laboral o un desarrollo profesional, que no es la única causa. Y podría decir que el dogma fundamental de la medicina reproductiva es que a medida que aumenta la edad de la mujer, disminuye su fecundabilidad o la fecundidad, mientras que las tasas de aborto, o sea, las posibilidades de tener un aborto espontáneo, aumentan, lo que resulta en una disminución general de la fecundidad. Insisto, miren las probabilidades. Una mujer se embaraza a los 30 años cada mes en un 20%, o sea, que las mujeres usualmente, el 80% se embarazan en el primer año, y un poquito más de las mujeres que se van a embarazar se embarazan en el segundo año. Pero una mujer de 40 años ya tiene solamente un 5% de probabilidades, estando completamente normal. Pero hay en este lapso de los 30 a los 40 hay un declinar progresivo, pues, y desciende notoriamente las posibilidades. Entonces, este concepto de preservación de fertilidad, cabe decir que no hay tratamiento alguno actualmente que nos pueda mejorar la disminución de la fertilidad. Hay mucha investigación con base en las células madre, en administración de células madre o células que son células pluripotenciales, o sea, son células que se sacan del tejido hematopoyético o de muchos tejidos, no solamente en la mamá que conserva las células de su placenta para células madre. Hay muchas células madre en todos los tejidos que se pueden obtener, e inyectando esas células madre en el ovario, hay algunos experimentos que yo creo que esto es, pues, da tratamientos que todavía están en fase de experimentación, pero al momento no hay nada que pueda evitar la disminución natural de la fertilidad. Incluso podemos decir que la fertilización in vitro o el bebé probeta no puede sobrepasar esta disminución fisiológica inevitable e irreversible de la cantidad y de la calidad de los óvulos asociados con la edad. Y gracias a los importantes avances de la técnica de reproducción asistida, esta preservación de la fertilidad se ha hecho una realidad,
y existe la posibilidad de criopreservar, crío es frío, preservar en frío o congelar de una manera muy especial, de forma electiva, ya sean embriones u ovocitos. Ovocitos son los óvulos o los huevos, a una edad más temprana para su uso posterior. Esta es una realidad. Esto ya dejó de ser desde el año 2000 al 2005. La Sociedad Americana de Medicina Reproductiva ya no lo tiene como algo experimental, es algo que hacemos cada día, que las tributarias inicialmente son las mujeres que les da cáncer tempranamente y que hay muchas mujeres que han hecho preservación de fertilidad gracias, por causas como el cáncer de mama, que cada vez tenemos más sobrevida en los tratamientos de cáncer. En las niñas es muy difícil preservar óvulos, pero se puede preservar tejido ovárico. Ahí sí hay mucha investigación y en Colombia apenas estamos empezando con estas inquietudes, pero óvulos y embriones estamos preservando o criopreservando o vitrificando desde hace varios años. Estas son las posibilidades de éxito que tiene una mujer que tenga problemas de fertilidad de acuerdo a la causa, en haciéndose un ciclo de reproducción asistida o un ciclo de fertilización in vitro. En cada ciclo, aunque las tasas son un poco mayores, pero en general las posibilidades son del 50% en cada ciclo, pero a partir de los 30, 32 años hay un declinar en las posibilidades de éxito de las técnicas de reproducción asistida. Y cada vez tenemos más pacientes en este grupo de edad de los 38 a 42 años buscando su primer hijo. Y pues en muchas oportunidades no queda ninguna otra solución sino recomendarle a estas pacientes el embarazo a través de la donación de óvulos. Es un programa muy lindo que tenemos en la mayoría de las unidades de medicina reproductiva. Tenemos la posibilidad en nuestra unidad de medicina reproductiva, solamente en nuestra unidad en el suroccidente colombiano, de estudiar los óvulos genéticamente antes de transferirlo, aumentando las probabilidades o manteniendo estas probabilidades incluso a edades más tardías, pero es bastante difícil. La criopreservación de óvulos es la preservación o la congelación de ovocitos o óvulos y de embriones, que son los únicos métodos para preservar la fertilidad actualmente disponible y empleados en muchos centros del mundo con buenos resultados. Consiste básicamente en la obtención de ovocitos para la fertilización futura o inmediata si se quieren fertilizar y convertir en embriones antes que se disminuya la capacidad reproductiva. La criopreservación de óvulos es preferible en la mayoría de los casos, pues otorga a las mujeres pues, la flexibilidad y no preservar embriones, porque ya básicamente tendría que definir y apostarle para siempre a esa relación de pareja, cosa que normalmente no sucede, y si se debe esperar, pues la recomendación es mucho más indicada la preservación de óvulos, que ya es una realidad. Ha recibido varios nombres, que congelación de ovocitos de manera social, congelación no médica de ovocitos, como decía, hay muchas indicaciones médicas para preservar óvulos, como el cáncer, como la endometriosis severa, que también indica una niña joven con un cuadro clínico de endometriosis severa puede congelar sus óvulos, o preservación electiva, o banqueo de ovocitos, o sea, o una acumulación de óvulos en diferentes tratamientos. Sobre todo lo hacemos en mujeres mayores de 38, 40 años, cuando la respuesta es muy limitada. ¿Qué razones existen? Pues la decisión de una mujer de congelar sus óvulos está influenciada por circunstancias como lo hablábamos, deseo de concentrarse en su carrera, conseguir una educación avanzada, donde la mujer quiere hacer ya no una especialización, sino un MBA o un máster o básicamente su estado civil o la situación financiera que no puede afrontar la maternidad en ese momento, y hay simplemente el deseo de posponer la maternidad
a una etapa posterior de vida puede ser la razón detrás de esta decisión. Algunas circunstancias son múltiples dependiendo de cada mujer. Pero en diferentes estudios la razón más comúnmente evidenciada está relacionada con las dificultades en formar una pareja, en particular por la falta de un compañero adecuado. Esta es una circunstancia que en la medida en que la mujer tiene más logros y se demora más, lo que vemos es que esta decisión es más difícil, sobre todo en mujeres que tienen logros académicos y logros profesionales. Lo mencionan de una manera jocosa que hay una escasez de hombres. No, los hombres estamos aquí, pero cada vez la mujer es más exigente en la posición o en la escogencia de ese varón, pues, o de ese hombre que la va a acompañar y cada vez es más difícil reunir las condiciones adecuadas para ser el compañero de vida y de reproducción de esa mujer. Esto es, hay un balance entre lo que es la carrera, la educación, la estabilidad financiera y la biología. Este equilibrio no existe, este equilibrio está obviamente desbalanceado, no hay una relación entre la maternidad, la formación de una familia y el tiempo. O sea, hoy en día no tenemos una mujer, es muy rara la mujer que a los 24 o 25 años, que es la edad ideal, está lista para tener su primer embarazo. ¿En qué consiste la criopreservación de óvulos? Esta es la fase final de un tratamiento de medicina reproductiva. Este es un transductor de una ecografía transvaginal y es a través de la ecografía transvaginal, después de una estimulación ovárica controlada con las mismas hormonas que se producen en el cerebro para producir un estímulo y que usualmente es controlado para dar el desarrollo de un solo óvulo cada mes, con la administración de estos medicamentos de las hormonas, que son combinaciones de la hormona folículo estimulante, FSH y LH, o una combinación de las mismas. Se da durante 9 a 11 días y nos da la posibilidad de llegar a este momento donde recuperamos alrededor, lo ideal es una respuesta de 7, 8, 9 folículos en cada ovario para tener una posibilidad de recuperar una cantidad de óvulos adecuados para preservarlos. Los óvulos deben ser maduros, deben estar en metafase 2, que es lo que se llama un óvulo maduro, y esos óvulos pueden ser guardados durante muchos años para su uso futuro. Aquí hablo de congelación como sinónimo de vitrificación o de criopreservación, y son técnicas muy sencillas, pero muy bien regladas. Esos óvulos pueden ser descongelados en el momento en que la pareja quiera y ser fertilizados para crear embriones para poderlos transferir y terminar la segunda fase del ciclo de fertilización in vitro o de bebé probeta varios años, bastantes años más tarde. Permite congelar los óvulos de manera segura y efectiva, conservando todas las características y sus potenciales. La tecnología, que es muy sencilla, que está descrita hace mucho tiempo, se utilizaba anteriormente una vitrificación, una congelación lenta. Hoy en día es una congelación rápida. Es un método que utiliza crioprotectores, o sea, es un método que protege la célula y evita la formación de cristales en la célula, que es lo que daña las células cuando se congelan, manteniendo los componentes celulares, el citoplasma, el núcleo, el uso meiótico, que es lo que permite que las células se dividan. Como hablaba, es un método relativamente simple, económico, que consume poco tiempo y no requiere equipos costosos. Este procedimiento en el laboratorio es muy fácil y está muy bien reglado, y son pasos muy claros, que consiste que demanda experiencia, obviamente, y requiere la adherencia a un protocolo preciso para no alterar las células. Y hoy en día se logran tasas de supervivencia o posibilidades de supervivencia superiores al 90%. Y con la desvitrificación de esos óvulos vitrificados es lo que se considera una tasa
adecuada que habla pues del dominio de la técnica. Eso lo hacen nuestras biólogas en el laboratorio. Eficacia y seguridad. La vitrificación y desvitrificación o la descongelación de los óvulos o de los ovocitos ha demostrado ser clínicamente tan eficaz como usar ovocitos o óvulos frescos, particularmente cuando se ejecuta adecuadamente con ovocitos de alta calidad, como los que usualmente obtenemos en mujeres menores de 35 años. Con respecto a ese embarazo logrado con embriones, con óvulos congelados o embriones congelados, no tienen mayores riesgos desde el punto de vista del embarazo o el punto de vista del desarrollo perinatal, que son los primeros días de la fase del embarazo, fase final del embarazo a los 28 días, en comparación con los embarazos logrados con el uso de ovocitos frescos. Los embarazos con ovocitos vitrificados no parecen tener un riesgo adicional pues, por esta causa. Pero básicamente cuando me preguntan cuál es la edad óptima, doctor, ¿hasta cuándo puedo esperar yo para embarazarme? Lo ideal es que las mujeres se embaracen antes de los 35 años. Ideal. Cuando a través de estas técnicas tenemos 40 a 50% de probabilidad de éxito en el 90% de las mujeres. Y si hay varios óvulos fecundados, pues esa posibilidad es acumulativa en varios ciclos. Entre los 35 a los 37 años disminuye al 30-40%. Entre los 38-40 y corresponde básicamente a la disminución de la respuesta de los óvulos, 20-30%, muy pocas probabilidades, menores del 10 al 15% en los 41-42 años. Y en mujeres mayores de 42 años es menor del 10%, yo diría menor del 5%. De tal manera que conservar estos huevos, estos ovulitos, básicamente tiene una relación clara con la edad. Entonces, para concluir, la fertilidad tiene el aspecto más importante en la edad de la mujer. La recomendación es elegir el laboratorio adecuado, asegurarse que está completamente informado de los riesgos y beneficios, conocer qué posibilidades de éxito tiene cada centro y asegurarse de tener claro el significado de construir una familia, que es lo que yo le recomiendo a las pacientes. Si tienen deseo de fertilidad por encima de los 30 años, es algo coloquial que le digo a mis pacientes, no se involucre con personas o no crea relaciones de noviazgo o de relaciones de pareja con una persona que no llegaría, si la mujer quiere embarazarse, con esta persona tendría un hijo. No, esta persona es atractiva, es muy agradable, es muy buen ser humano, pero con esta persona yo no tendría un hijo loco ni loca. Entonces yo con esa persona, yo le recomiendo a mis pacientes, no, esa no es la persona. Si usted quiere tener hijos, si no quiere tener hijos, quiere vivir, pues puede hacerlo lo que se plazca. Hay que conocer los costos y pues la cobertura, desafortunadamente en nuestro medio aún no hay cobertura. Estábamos en los últimos años en la aprobación de la ley de la fertilidad, pero básicamente es muy, muy improbable que en los próximos años en esta limitación de recursos que tiene nuestro país y más en estos momentos, que esto lo pueda cubrir las medicinas prepagadas o el plan obligatorio de salud. Es muy poco probable. Estoy pues atento a las preguntas que ustedes tengan, con muchísimo gusto. Podemos estar aquí el tiempo que quieran. Si hay alguna duda, ya luego lo podemos ampliar. Muchas gracias por la atención. Bueno, doctor Luis Carlos, muchísimas gracias a usted por toda esta explicación, por toda esta información tan importante para nosotras las mujeres, para los hombres también, porque lo que usted dice es muy importante en el tema de conformar una familia. Por aquí me llegó una pregunta, se la quiero compartir, y es si es fácil la fertilidad en una mujer con ovario poliquístico, o cómo sería el tema, el tratamiento.
El ovario poliquístico es la endocrinología ginecológica más común en la mujer. Ahí, dependiendo de los criterios de elección, entre el 10 al 20% de las mujeres pueden tener, de acuerdo a los criterios, una entidad que se llama síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico consiste en lo contrario, esa mujer tiene muchos ovocitos, usualmente tiene una tasa de óvulos mucho mayor y el ovario da apariencia poliquística. Y se completa el diagnóstico de ovario poliquístico en la mujer que tiene trastornos del ciclo menstrual, o sea, atrasos menstruales, que se traducen en que la mujer no ovula o lo hace de manera infrecuente. Y tercero, cuando hay condiciones, que es la característica más importante y que le da la severidad, que es el hiperandrogenismo. El hiperandrogenismo consiste en un incremento de los andrógenos tanto a nivel sérico como a nivel clínico. El hiperandrogenismo, el indicador más claro del ovario poliquístico en el hiperandrogenismo es el hirsutismo, que es la presencia de pelo terminal que la mujer solamente tiene en el vello púbico y en el vello axilar, en áreas propias del hombre, como el labio superior, la barbilla, el pecho, el abdomen superior, el abdomen inferior, los muslos y la espalda. No se cuentan ni las piernas ni los antebrazos, porque las mujeres pueden ser muy velludas. Genéticamente, los hombres y las mujeres tenemos la misma concentración de folículos por centímetro cúbico de piel, pero la posibilidad de que ese vello fino se convierta en un pelo terminal, que sea grueso, que sea ensortijado y que crezca en áreas como las que comentaba ahora, eso hace el hiperandrogenismo. Otro indicador mucho menos valioso para el hiperandrogenismo es el acné, pero todo acné severo, difícil de tratamiento, hay que descartar esto. Y la otra es, paradójicamente, crece vello o crece pelo terminal en áreas no adecuadas para la mujer y hay una miniaturización del cabello, del pelo de la cabeza. Entonces ahí el pelo se adelgaza y se cae, es lo que se llama alopecia androgenética. Estas mujeres tienen mayor cantidad de óvulos, pero las mujeres con ovario poliquístico tienen algunas dificultades para la respuesta por la calidad de los óvulos. Pero usualmente estas pacientes responden de acuerdo a la severidad, porque si hay cuadros muy severos, son pacientes que son difíciles de estimular la ovulación, pero la gran mayoría, un porcentaje alto de las pacientes, se embarazan sin ningún problema. Incluso conservan la fertilidad a edades más avanzadas. Y con el tiempo el síndrome ovario poliquístico se va como disminuyendo su severidad y hay mujeres que pueden lograr embarazo a edades más tardías. Qué bueno conocer eso, doctora, y yo creo que respondemos la pregunta de la persona que nos envió esta inquietud. También quería de pronto, mientras alguien, no sé si se animan a hacer algunas preguntas, por aquí también teníamos uno y usted lo tocaba en algún momento, y era el riesgo de tener estos ovulitos, estos ovocitos ahí congelados. Usted lo mencionaba en algún momento que no había ningún inconveniente y que no se iban a tener riesgos adicionales. ¿Podríamos ampliar un poco este tema? ¿Eso tiene un tiempo? ¿Cómo es el proceso ahí puntualmente con esta situación? Sí, este es un tema que a pesar de que lo estamos haciendo hace mucho tiempo, nosotros tenemos muy pocas pacientes que han regresado, ¿sí? Entonces hay una condición que es que si la mujer congela muy tempranamente, pues posiblemente ella va a lograr posteriormente su embarazo y esa congelación se puede perder. Entonces la clara indicación, diría yo, estaría en la mujer que tiene alrededor de 33, 34 años y que por sus expectativas de vida y de
desarrollo profesional o de lo que sea, ella va a tener claridad en que en los siguientes 5, 6 o 7 años es muy difícil que se pueda embarazar. Entonces, esa es la mujer que puede congelar de manera segura en unidades de medicina reproductiva como la nuestra, y como hay varias en el país, es importante decir que estas técnicas que antes necesitaban de máquinas muy complejas, hoy en día es un método muy seguro que no tiene riesgos y preserva esos ovulitos para la edad en que la paciente pueda o desee construir su familia. Ok, doctor, nos queda claro ya este punto. Bueno, no tenemos por aquí preguntas adicionales a estas que nos llegaron, así que agradecerle como siempre a la Clínica Imanaco, en esta oportunidad a usted, doctor, por acompañarnos, muchísimas gracias. Decía un poco que el tema tiene mucho por trabajar, por informarse, pero ha sido una conferencia que nos permite conocer y lo más importante son estas conclusiones, esas recomendaciones para las mujeres que buscamos el tema de la fertilidad. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes, muy amables, muy formales, que estén muy bien, encantado. Bueno, para ustedes también muchas gracias. Gracias por hacer parte de la programación de Campestre Virtual. Nos encontramos nuevamente a partir de las 6 de la tarde con las conferencias de arte y el próximo lunes con otro tema de salud interesante para todos ustedes. Feliz tarde. Hasta luego.